Buenos días, mis queridos amigos. Un gusto para mí estar otra vez. Como saben, vamos tratando el tema, lo que nunca se habla de la Biblia. En esta ocasión vamos a analizar qué es la muerte en la Biblia. Será lo que normalmente siempre nos han indicado, que hay una sola vida que se acaba, se termina, y o bien nos vamos al cielo o a un infierno eternamente. Por eso, con mucha satisfacción, vamos a ir analizando asimismo, como ya hemos hecho con los otros temas anteriores, sobre dioses extraterrestres, el renacimiento, reencarnación, y ahora este tema, la muerte, y varios temas que hemos visto, que les invito a que se suscriban, que vean esto, analicen. Es muy importante en la vida que vayamos despertando cada vez más, como vamos a analizar en la misma Biblia que recomienda eso. Vamos a continuar en breves instantes. Bien, vamos como siempre, a coger la Biblia y vamos a abrir en Mateo, capítulo 4, versículo 16. Antes de eso, Jesús habla de Galilea. Acá dice Galilea de los gentiles, ¿no? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí ya comenzamos, ya comienza a hablar de muerte. La muerte, a lo largo de la Biblia vamos a ir viendo, es un estado de conciencia en que nosotros vivimos. Desde cuando pasamos del estado animal al estado humano, ya vamos a ver aquí cosas fabulosas. Cuando nosotros pasamos al estado animal inicialmente, no teníamos la conciencia de este mundo físico como hoy lo vamos teniendo. Este mundo de la bipolaridad, del bien y del mal, del norte, del sur, del macho, la hembra, etcétera, como ustedes saben, ya hemos hablado. Estamos en la actualidad en tinieblas. Estamos, en otras palabras, muertos. Y poco a poco iremos y vamos despertando. Vamos a abrir en este momento en el capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Aquí habla y dice que se acerca, dice, en el versículo 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mira, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Miren lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Esa es una gran verdad. Nosotros estamos totalmente muertos para los mundos suprafísicos. No sabemos nada. Ahora avancemos al capítulo 10 mismo de Mateo. En el versículo 23 les dice a los apóstoles esto: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Miren ustedes, aquí tiene dos cosas. Primero les mintió Jesús, porque miren, ellos ya murieron. Y según las religiones, si hay una sola muerte, Jesús no regresó. Han pasado al contrario 2000 años. Les repito, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Los apóstoles siguen regresando, siguen viniendo, pero son seres que han despertado, que se han levantado de entre los muertos. No, cuando dice levantarse de entre los muertos,
no se refiere pues, que van a salir de las tumbas, ¿no es cierto? Como en muchas iglesias han pintado esqueletos saliendo de las tumbas. Eso es ilógico y no tiene sentido. Por eso los apóstoles siguen viniendo para ir abriendo, así como hizo Jesús y han hecho muchos otros maestros, han venido para ir despertando a la humanidad, para un nuevo cambio que habrá en un futuro. Si les digo no muy lejano, van a pensar que 100 años, 200 años, ¿no? Jesús les dijo a los apóstoles y ha transcurrido 2000 años. Y estamos indudablemente en eso. Ahora, si avanzamos a Lucas capítulo 20, versículo 34. Vamos a leerle el 34 al 38. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esto se refiere porque le hacen una pregunta sobre la resurrección, que ya vimos también en un tema anterior, pero vale la pena. Le dicen a Jesús que de acuerdo a la ley de Abraham, si una mujer se casaba con un hombre y no dejaba descendencia, ella tenía que casarse con el otro hermano. Y que hubo un caso que hubieron 7 hermanos y ella con ninguno dejó descendencia. Entonces le dicen en la resurrección con cuál de los 7 se queda. Entonces él dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Miren, ahí nomás, los hijos de este siglo. Si para Jesús hubiera sido un siglo de 100 años, han pasado 2000 años. Más ahora se sigue uno casando, ¿no? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí tiene un contenido muy profundo. Primero, una vez que nosotros ya dejemos este plano terrenal y hayamos despertado a los mundos suprafísicos, ya no volveremos más acá. En ese plano ya no hay matrimonio. Lo que es más, ni siquiera tenemos ya un cuerpo físico. Aquí hay matrimonio porque obviamente todas las especies que habitamos la tierra tenemos que reproducirnos, tenemos que formar cuerpos físicos, pero al momento tiene que mantenerse el matrimonio, por supuesto. En cambio al otro lado ya no tenemos que elaborar cuerpos físicos. Entonces dice, porque no pueden ya más morir. Lo único que muere acá es el cuerpo físico. El cuerpo físico vuelve al polvo de donde pertenece, a este plano terrenal que pertenece. Y el resto de cuerpos que ya veremos en la vida después de la muerte, junto con el espíritu, junto con la vida, retorna a planos superiores para posteriormente regresar. Vamos a continuar viendo otros capítulos y versículos sobre este tema. Vamos a abrir en Juan capítulo 5, versículo 24 hasta el 26, 27 podemos leer. Miren lo que dice aquí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren ustedes. Dice, y cree en mí. Indudablemente Jesús deja normas. ¿Cómo llegar a descubrir los mundos suprafísicos? La humanidad nos hemos materializado. Miren cómo está hoy el mundo convulsionado, enfermo de materialismo, religiones que se matan entre ellas, porque todo estamos buscando externamente. No buscamos en nuestro interior en dónde está la vida que es Dios. El momento que nuestra mente, dejemos de enfocar solamente en el mundo material y comencemos de noche,
Si es posible, yo así lo hago en la noche. Cuando estoy acostado, pongo a veces una música hermosa de meditación y hablo con Dios que está dentro de mí. En ese momento, uno comienza a ver los mundos suprafísicos, a descubrir lo que es al otro lado. Entonces, automáticamente llega una vida en que uno ya no vuelve acá. Y así indica indudablemente en la Biblia. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces cada vez que nosotros vamos despertando, pero ¿cómo podemos despertar si estamos en un mundo de alcoholismo, de drogadicción, de riqueza? Que la riqueza, ustedes saben, es una droga. El poder igual. Miren lo que pasa con nuestros políticos, con nuestros religiosos, el mismo Vaticano. Cambiemos, simplemente tratemos de mejorar nuestra calidad humana. Vamos en San Juan capítulo 8, versículo 51. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Miren ustedes, si se referiría a esta muerte física, los apóstoles murieron, porque según las religiones, nosotros vamos a vivir eternamente en este cuerpo. No es así. Este cuerpo no está hecho para vivir eternamente. Y los científicos se pasarán luchando eternamente para querer descubrir la eternidad en este cuerpo. Eso no hay cómo. Podremos alargar la vida, pero todo en el universo se deteriora. La materia sufre un cansancio, un agotamiento, y necesita una nueva renovación. Todo en el universo constantemente se está renovando. Vamos a pasar al capítulo 11. Al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? ¿Creen ustedes que en una vida podremos ser dioses? Imposible. Esto se da a través de millones de vidas que vamos evolucionando, como ya hemos visto a lo largo de la Biblia, y aquí inclusive estoy volviendo casi a repetir muchos temas. Pasemos al capítulo 11. Leamos el versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por ella. Esto se refiere a Lázaro cuando él fue a resucitar. Dice, esta enfermedad no es para muerte. Claro, ustedes dirán, pero el que le resucitó ya no murió. Claro que él sabía que su cordón de plata no estaba roto. La vida está sujeta a nuestro cuerpo por medio de un cordón de plata. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos ahora al versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren ustedes. La muerte, ahí se refiere al cuerpo físico, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la persona que va despertando en este mundo físico y va comenzando a ver los mundos suprafísicos, automáticamente uno deja este mundo y pasa al otro lado consciente. Pero las personas que aún no les pasa eso, dejan este mundo y pasan todavía a un estado de inconsciencia. Los que hemos tenido ya la suerte de en esta vida poder ver el otro lado de esta existencia, alguna parte de estos mundos suprafísicos,
sabemos muy bien y entendemos la Biblia de una manera más profunda, como veremos más allá en Corintios cuando dice, el cuerpo y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Eso es imposible. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente, mire. Luego pasemos al versículo 49. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera para el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no los dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Indudablemente que, como en todo, hay un ser divino que está trabajando con todos nosotros para ayudarnos a elevarnos hacia los mundos suprafísicos, porque de lo contrario quedaríamos aquí atascados en un ir y venir, ir y venir. Miren, hay gente que es aferradísima a este mundo, a esta vida, a las cosas, lo que es, y se les hace difícil dejar este mundo. Vamos a avanzar en Juan, a ver, veamos si hay algún tema que valga la pena. Dicen, vamos a hacerle una pausa pequeña, ¿no? Bien, estaba analizando, como les decía, en el capítulo 12 de Juan. Vamos a ver algo muy interesante a sí mismo. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí en primer lugar, si nosotros aquí viviríamos eternamente, no llegaríamos básicamente a aprender casi nada del universo. Estaríamos atascados en este sistema. Y miren lo que dice en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Lo que les acabé de decir. Hay gente aferradísima, con miedo, porque es normal hasta cierto punto, tenemos miedo a lo desconocido. Pero es hora de que también pensemos, ¿qué objeto tendría esta existencia, este sistema duro y difícil? Entonces, mientras más vayamos despertando todos, vamos a pasar al otro lado y a no regresar a este sistema difícil. En el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo les hablo textualmente como está en la Biblia. No hay por qué esconder cosas fabulosas que habíamos despertado los seres humanos hace mucho tiempo. Pero las religiones, por sus intereses económicos, atrapan en sus templos, atraen gente, y a través del temor y disque de la recompensa de un cielo eterno, nos tienen detenidos, atascados en este tiempo. Vamos a pasar a Romanos. Bien, amigos, entonces en Romanos, en el capítulo 5, versículo 13, verán, como dice acá, es algo muy interesante, pero hay que saberle discernir con mucha tranquilidad. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero
O sea que siempre hubo pecado. Siempre hubo pecado. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí hay que analizarle así, mire. Si nosotros nos profundizamos en que y aceptamos que todo evoluciona, el pecado existe dentro de los animales, dentro de todo, a lo que llama la religión pecado. Les decía que este es el mundo de la bipolaridad. Aquí aprendemos yéndonos de un extremo a otro extremo. Una vez que pasamos al lado humano, que pasamos del estado animal, comenzamos a ir abriendo los ojos despacio a este mundo, poco a poco, a través de miles y miles de años. Entonces automáticamente el pecado existe siempre, con lo que decimos del karma, nuestra ley de causa y efecto. Vamos haciendo cosas que se van dando otras. Dentro de los animales también pasa igual. El animal que caza como el que es cazado. A través de ese sistema van desarrollando su conciencia, su habilidad inclusive. Pero ustedes no le van a mandar al fuego eterno a un león porque le comió a una cebra. Nosotros igual. Por eso es que en la Biblia, en forma real e increíble, cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, es porque ya abrió su conciencia, ¿no? Los animales no saben que están desnudos. Entonces, es simbólico cuando dice que Dios les preguntó: ¿y cómo así sabemos que estamos desnudos? Nosotros fuimos abriendo lentamente nuestros ojos y vimos la necesidad de tapar nuestros genitales, parte de nuestro cuerpo. Y de acuerdo a lo que fuimos evolucionando, la ley comenzó a funcionar. ¿No es cierto? Pero dice, había la muerte. Les repito aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Los animales hacen cosas y no hay sanción, pues. Ellos no están conscientes a este mundo físico todavía. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Se refiere a la muerte física. Pero una vez que despertamos a este mundo, en cambio, despertamos a este mundo, pero se nos han ido cerrando los mundos suprafísicos y pasamos a tener nuestra primera muerte. Por eso aquí hay una parte en que dice, desde Adán hasta el día de hoy, estamos en la primera muerte. Y Adán dice, el cual es figura del que había de venir. Miren ustedes, ¿a quién se referirá? A Jesús. Adán, el que iba a la cabeza de los humanos, porque no es que fue un solo hombre el que, como dicen, Dios hizo de barro y de una costilla le sacó y le hizo a la mujer. Eso es ilógico, absurdo. A través de la evolución pasamos miles de animales al estado humano, pero siempre uno se destaca. Y este fue Adán. Adán evolucionó y avanzó y llegó al plano en que vino después como Jesús. Y aquí en la Biblia mismo dice, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre vuelve a salir, pero así mismo a través de millones de años vuelve a salir, que ya veremos cuando hablemos del misterio del Gólgota en qué consiste la venida de Jesús. ¿Para qué? Solo a través de un ser tan elevado nos va ayudando a subir esta armonía interna y despertando ahora en cambio nuestros ojos a los mundos suprafísicos. Pero dirán muchos, pero ya ¿para qué? ¿Por qué y para qué? Porque nosotros tendremos capacidades increíbles, tanto del mundo físico como ya después de los mundos suprafísicos. Y nuestra capacidad será, como aquí mismo leímos en esa parte, que dice que los que hayan llegado al otro lado, ya no habrá matrimonio, ¿no es cierto? Porque serán como los ángeles, es obvio. Bien, vamos a continuar en
Romanos mismo, y vamos a avanzar al versículo 6. Entonces, Romanos 6, capítulo 9, miren, aquí es algo fabuloso. Sabiendo en Cristo, habiendo resucitado de los muertos, o sea, Jesús también desarrolló el Cristo en su interior. Que les había dicho que Adán, el más evolucionado de los humanos en el mundo físico, también despertó, vino como Jesús y venció. Y esto está en la Biblia y ya les di en temas anteriores que lo vamos a ver aquí, cuando dice Jesús: aquel que venciere como yo he vencido, le haré una columna en el templo de mi Padre, del que no volverá a salir jamás. Y aquí dice, vean lo mismo, sabiendo que Cristo, el Cristo ya nació en Jesús, habiendo resucitado de los muertos, miren ustedes, no se refiere de los muertos cadáveres, sino de nosotros que estamos muertos. Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. No se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, miren, Jesucristo murió al pecado. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Indudablemente el momento que nosotros tomamos contacto con nuestro Dios interno, con nuestro Cristo, despertamos hacia lo divino. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, lo que les acabé de decir. Entonces todas estas cosas, miren, son tan interesantes. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mientras, y eso he hecho yo, hacemos todos, caemos en vicios, nos derrochamos en sexo hasta quedar vacíos por dentro. Hay una cosa tan fabulosa, ¿no? Cuando el ser humano, como en mi caso, hemos caído tan al fondo, hemos pisado fondo y logramos salir de ahí. Esa similitud tiene la flor de loto, una de las flores más hermosas de la tierra, que se da en aguas putrefactas. ¿Cuándo puedes tú entender y amar al prójimo? Cuando tú has vivido, cuando tú pasas tantas cosas y te das cuenta que cada ser está donde le toca. Y es nuestro deber como hermanos ayudarnos a despertar a los demás. Eso es lo que quiero hacer mientras me queden algún tiempo más de vida acá. Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces en Romanos mismo, vamos a abrir en capítulo 7, versículo 9, miren lo que dice aquí. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, y miren que el mandamiento no vino en la época de Jesús, sino en la época de Moisés, y él dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Automáticamente despierta uno la conciencia de este mundo físico, nos damos cuenta de lo que estamos en este mundo físico y comienza a regir una ley. Nosotros no podemos aplicar el código penal a los animales, porque ellos no están conscientes de este mundo, pero nosotros que fuimos ya despertando, dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Morimos para los mundos suprafísicos automáticamente. Entonces, ahora en el capítulo, vamos al capítulo 8. Capítulo 8, vamos a abrir en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto no hay que tomarle como un castigo, porque todas las religiones siempre le han puesto el castigo. Es obvio, como les he dicho muchas veces. Si yo bebo, le destruyo al hígado. Si yo fumo, le destruyo a mis pulmones. Si soy ansioso y busco la vida, la ley de causa y efecto es inexorable. ¿Queremos mejorar? ¿Queremos cambiar? No hay un Satanás, no hay nadie que esté atrás de nosotros. Simplemente decidimos cambiar y nuestra vida cambia. Vamos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo todo lo que les hablo por mí mismo. A mí no ha habido una religión que me transforme. No. Fue la vida, fue ese ser interno que está dentro de mí, fue esa ansiedad de saber que indudablemente he caído, me he levantado, otra vez he caído, otra vez me he levantado, y cada vez se ha ido despertando ese ser. Le llegué a permitir que ese ser interno sea el que obre a través de mí. Ese es el secreto. Permitamos que ese ser interno obre a través de nosotros. No hagamos que nuestra mente nos arrastre. Luego vamos a ver en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Vea, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es lo mismo que se está hablando. Si nosotros no tomamos contacto con nuestro ser interno, nos domina la parte material de este mundo. Si a eso lo queremos llamar Satanás, estaríamos de acuerdo. En el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis, es obvio. No se refiere a una muerte física. Cuando uno va tomando contacto con nuestro ser interno se va despertando los mundos suprafísicos. Y vamos despertando a lo que tanto hablan las religiones, la vida eterna. ¿Qué pasaríamos a ver si todos estamos despiertos a los mundos suprafísicos y podríamos conversar con los hermanos que se fueron de este mundo? El miedo se nos desaparecería. Pero no podemos hacer eso porque estamos aferrados a este mundo material. No queremos salir de este mundo material. Luego, en el capítulo 13, vamos a terminar ahí con Romanos, capítulo 13, versículo 11. Van a ver cómo dice aquí. Capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mire. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. 2000, 3000, 5000 años es poquísimo en el tiempo cósmico. Es hora en realidad de despertar. Miren cómo estamos ahora, enfrascados en una ciencia materialista que se ha vuelto hasta enfermiza. Hacen aparatitos y ellos ya tienen un proyecto de mucho más para seguir haciendo otras cosas, como aumentarle un poquito más otra tecnología, otra cosita. ¿Sabe la ciencia que hay actualmente una energía con la que reemplazaríamos al petróleo? Saben de muchísimas cosas, pero no hay conveniencias económicas. La religión idéntico. El Vaticano, este Papa actual, Francisco, inclusive reconoció la corrupción en el Vaticano, salió en la prensa. Dentro de los pastores de todas las religiones. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque ellos hablan de una religión externa, mas no de la que tenemos dentro de nosotros. Yo cuando oro en silencio en mi cama de noche, converso con Dios que está en mí. Y lo único que le pido, ¿saben qué es? Que cuando yo hable, no sea mi ego el que haga, sino Él a través de mí.
Y nunca le pido nada. Nunca le pido que me dé cosas, que me dé esto otro. No. Porque sé que lo que tengo que pasar, pasaré. Sí le digo que me dé la fortaleza de que todo lo que me suceda la tome como una experiencia para yo crecer hacia lo divino. Vamos, amigos, a avanzar a Primera de Corintios. Entonces, encontrándonos en Primera de Corintios en el capítulo 15, vamos a ver en el versículo 21 y 22. Les aconsejo que esta Primera de Corintios, especialmente este capítulo 15, siempre les he recomendado lo lean detalladamente, es increíble. Aquí habla de la evolución, que primero fue el Adán, alma viviente, el postrer será espíritu vivificante. Ya hemos visto todo esto en las conferencias anteriores. Yo les recomiendo que vuelvan a repetir cada conferencia. Está en YouTube, suscríbanse, y si no, vuelvan a repetir. Ahí entran ustedes, sale mi primera conferencia y sigue avanzando. Vayan poco a poco, analicen y verán lo que les digo, es fabuloso. Bien, en Primera de Corintios, en el capítulo 15 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Exacto, habíamos dicho que de todos los humanos que comenzamos este proceso evolutivo, pasando de animales a humanos, el más avanzado fue Adán. Y él comenzó a abrir los ojos a este mundo, y así fue avanzando él hasta convertirse en muchas y muchísimas reencarnaciones. Vino como Jesús. Él despertó el Cristo, y por primera vez él murió a este mundo y despertó a los mundos suprafísicos. Dice acá en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Nosotros a través de Adán fuimos muriendo para los mundos suprafísicos, como les dije, y hemos ido despertando al mundo físico para luego asimismo, por medio de Jesús, que fue Adán, el Cristo, que es la parte divina, nos ayuda a elevarnos hacia los mundos suprafísicos, a despertar la conciencia suprafísica, y por ende también todos seremos vivificados. Acá miren cómo habla del bautizo en el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan por los muertos. Es que es obvio. Aquí todo hacemos lo externo, no es el bautizo interno que deberíamos recibir. Un agua en la cabeza o le meten en un río y dicen ya está salvado, ya una maravilla. No es así. El bautizo es dentro de nosotros. Una vez que ustedes se bauticen internamente, su vida cambiará para siempre. Y ya no podrán, ya si ustedes quisieran hacer, lo que es más, ni siquiera hay ese deseo de hacer, ya no lo vuelven a hacer por convicción, no por conveniencia, que es diferente. En el capítulo 15 de Corintios, pasamos al 51, al versículo 51, miren lo que dice aquí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Obvio, aquí va a haber un cataclismo, como ya ha habido anteriormente. Todos vamos a dejar este cuerpo, todos vamos a ser transformados hacia la cuarta dimensión. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muchos pasaremos ya conscientes al otro lado, pero hay gente que seguirá dormida todavía. Dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. O sea, muerto la gente que está dormida aquí, muerta físicamente. O sea, no estamos despiertos. Esa gente
Dice, al tocar de la trompeta serán resucitados incorruptibles. Es obvio, todos cuando dejamos este mundo vamos al otro lado, no con este cuerpo físico, sino con cuerpos que no son corruptibles. Y nosotros seremos transformados, exacto, los seres que hemos despertar hacia los mundos suprafísicos, seremos completamente transformados y no retornaremos ya a este mundo. Pero mientras tanto hay que seguir yendo y viniendo. Bien, amigos, vamos a terminar, y antes les dije, pero quiero completarles con 2 de Corintios, que tiene muchas cosas interesantes. Bien, entonces en 2 de Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es obvio, una vez que este cuerpo se termina y nosotros hayamos despertado a los mundos suprafísicos, pasaremos a otras dimensiones que son hermosas. Las personas que hemos podido ver, como les digo a ustedes, se puede entender la Biblia que fue escrita por seres que sabían de todo esto. Pasemos al versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es obvio. Muchas personas que han tenido la experiencia, a veces han estado al borde de la muerte y han visto el otro lado. Básicamente ansían terminar esta existencia aquí. Y en realidad uno llega, bueno, en mi caso, no es que desprecio a esta vida, le aprecio en el sentido de que me ha servido para despertar cosas muy profundas que he venido llevando vidas tras vidas. Y todos podemos hacer eso, pero eso se da vidas tras vidas. Vamos avanzando, sigamos luchando. La mejor lucha es no la que se hace al mundo, sino a uno mismo. Como dice aquí, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay una forma que dice, hay que vivir en este mundo sin ser de este mundo. La gente que está preocupada, ya tienen cosas materiales y quieren más y más y más. Yo les digo, amigos, y siempre les diré a ustedes, amigos que tienen mucho dinero, ¿son felices realmente? ¿Tienen paz? El otro día le decía que a un amigo que quiere seguir siendo alcalde y quieren otra vez y otra vez, le decía, ve amigo, usted ya tiene dinero, ¿por qué no descansa? ¿Por qué no busca tranquilidad? Insultado por uno, hablado por otro. Nosotros, le digo, vea mi vida ahora, vivo una vida de paz, y no es que tenga dinero, no, al contrario, nunca fui una persona materialista, como se dice, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo con lo típico de los religiosos que crearon al pobre conformista y que Diosito te va a dar, que Diosito te va a esto otro, que pídele a Diosito, que pídele a lo uno, pídele a lo otro. Se puede usted matar pidiendo. Difícilmente va a bajar Dios y le va a dar fundas de dinero. Busca trabajo, lucha, deja crear tu imaginación. Miren la naturaleza, cómo los animales, el que caza desarrolla técnicas para cazar, y el animal cazado igual desarrolla técnicas para no ser cazado. Eso va despertando la conciencia en todos. Hagamos eso, amigos. Escuchen y créanme, todo esto que hago, lo hago con amor. Bajo ningún punto me siento un ser dotado de nada. Yo siempre añoro que el que está dentro de mí hable por mí. Muchas gracias, amigos. Les deseo lo mejor. Un fuerte y profundo abrazo.